Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 4 de mayo y comenzamos con el repaso diario de las noticias más destacadas. En Ellín, la semana pasada se detectaron 2 nuevos casos y según los datos de este pasado fin de semana, el hospital no tiene ningún ingresado por infección de COVID-19. El domingo se levantará el cierre perimetral de Castilla-La Mancha y el gobierno regional pretende mantener el toque de queda y el uso obligatorio de la mascarilla después del fin del estado de alarma. El gobierno de Castilla-La Mancha prevé superar el objetivo de vacunar al 70% de la población de Castilla-La Mancha a finales de verano. A mediados de junio se alcanzará el 50%. Aparatoso accidente en la A30 a la altura de Ellín de un vehículo de un convoy militar con dirección a Cartagena que volcó con 2 desplazados al hospital de la ciudad con heridas leves. Ayer se vivió un Día de la Cruz diferente, con actos en el museo para no perder la tradición. 60 fotos de Luis el Retratista sobre la fiesta y se presentaron 16 cruces al concurso. La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tobarra busca voluntarios para que formen parte de Protección Civil en su objetivo por reactivar la agrupación local. En el hospital de Ellín no ha habido ningún ingresado por infección de COVID-19, según los datos conocidos ayer de este pasado fin de semana. Ha sido, junto al de Almansa, uno de los 2 de la región que no ha registrado ingresos de pacientes con coronavirus, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad desde el viernes, que nuestro hospital tenía un ingresado por COVID-19. La incidencia acumulada la semana pasada se situaba en 6,6 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días, con 2 nuevos casos detectados la semana pasada. La incidencia es prácticamente nula, la verdad que son unos datos buenísimos los que estamos teniendo en estas 3 últimas semanas. Y bueno, ayer los datos eran de 2 personas que habían dado positivo la semana anterior y solamente tenemos una persona hospitalizada, por lo tanto es para estar contentos y satisfechos. Y bueno, y también en este caso, pues igual que ha habido veces que hemos dicho que esto es culpa de todos, esto también es culpa de todos, el hecho de que estemos así de bien, ¿no? Porque bueno, pues por un lado las vacunas están haciendo su efecto. También hay muchas personas que ya, como en mi caso, hemos pasado por el COVID y bueno, y también en este caso pues la responsabilidad de los sellineros durante toda la Semana Santa pues ha sido mucha, ha estado bien y bueno, los resultados son los que estamos obteniendo ahora mismo. Por lo tanto, igual que antes, como te digo, pues ha habido veces que hemos dicho que hay una parte de la ciudadanía que no ha cumplido bien, etcétera. Ahora no, ahora tenemos que darle las gracias a todos por el comportamiento que tuvieron durante la Semana Santa. Respecto al proceso de vacunación, el presidente regional ha explicado que los mayores de 80 años ya están vacunados, los mayores de 70 al 75% y a mediados o finales de mayo se terminará con los mayores de 60 años. Y así se empezará a vacunar al grupo de 50 a 59 años. También se ha comprometido a superar el objetivo del 70% de la población de Castilla-La Mancha vacunada a finales de verano y a mediados de junio el 50%. Probablemente a mitad de junio podremos decir que en Castilla-La Mancha ya está vacunada la mitad de toda la población. Y, por supuesto, cuando termine el verano, más del 70% incluso. De hecho, la población de más de 80 años está vacunada, la población de más de 70 años ya está vacunada más del 75% y a mitad de mayo, finales de mayo, puede estar vacunada toda la población mayor de 60 años y ya estaremos empezando y avanzando con la población de entre 50 y 59 años. Francamente, estamos poniendo todas las vacunas que llegan y van a llegar muchas más. El próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma y desaparecerán algunas de las restricciones vigentes hasta ahora. Las comunidades autónomas deben ahora definir cómo afrontar la evolución de la pandemia de la COVID-19 durante esta nueva etapa y qué limitaciones imponer. El cierre perimetral de nuestra región se levantará el domingo, pero se mantiene el toque de queda y, por supuesto, el uso obligatorio de la mascarilla. Sobre los aforos en comercios o de restauración no se ha pronunciado el Gobierno de Castilla-La Mancha. El presidente del Ejecutivo, Emiliano García Paje, pedirá al Gobierno central herramientas constitucionales para hacer una transición para salir de esta crisis sanitaria de manera escalonada. Como presidente seré de los que pidan que haya
un paraguas constitucional que nos permita seguir teniendo un equilibrio prudente entre las medidas de restricción y la apertura hacia la vida normal. No se puede pasar de 100 a 0 ni de 0 a 100. Hay que hacer un planteamiento de desescalada ordenado y eso va a requerir que haya una desescalada, una salida de la crisis ordenada, va a requerir obviamente un paraguas constitucional. Y yo quiero que sea constitucional porque no estoy pensando solo en el virus. Estoy pensando en los derechos y en las libertades de todos los españoles. Y no quiero que ningún presidente autonómico, ninguno, cuando haya pasado el virus, pueda utilizar los antecedentes de los decretos autonómicos para imponer restricciones a los derechos y mucho menos para romper la unidad de España. Tiene que ser el país, tiene que ser la soberanía nacional, tiene que ser las instituciones del Estado constitucional las que determinen que todos somos iguales, estemos donde estemos en España. Esta semana el Gobierno manchego aprobará un decreto para mantener el toque de queda y, como no, el uso obligatorio de la mascarilla. El domingo, día 9, se terminará el estado de alarma y también se levantará el cierre perimetral desde el 29 de octubre de 2020, que entró en vigor mediante decreto en nuestra región. Independientemente de ese paraguas, nosotros aprobaremos, yo firmaré un decreto a lo largo de esta semana que hará que la restricción, una de ellas, porque en el toque de queda, en el uso de la mascarilla y en otras cosas, seguimos creyendo como medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal. Pero, desde luego, una de las restricciones que seguramente más duelen a la ciudadanía por razones familiares, por razones humanitarias, por razones económicas, incluso por razones anímicas, esa la vamos a levantar el próximo domingo, de manera que a partir del próximo domingo se podrá entrar libremente a Castilla-La Mancha y se podrá salir de Castilla-La Mancha al resto del territorio nacional. Ayer a la 1:20 de la tarde se producía en el kilómetro 58 de la A30 en dirección Murcia el vuelco de un vehículo militar. 3 vehículos que componían un convoy militar y uno de ellos volcaba, con el resultado de 2 militares trasladados al hospital de Ellín con heridas leves. La Guardia Civil de Tráfico y otros servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y limpiar la zona para que se pudiera restablecer el tráfico sobre las 5 de la tarde. Ayer fue el Día de la Cruz, un día festivo en Ellín que, debido a la pandemia, se ha tenido que celebrar de una manera diferente. Para que esta tradición no se pierda, desde la Concejalía de Cultura han programado actividades dentro de las posibilidades, con una exposición fotográfica, un concurso de cruces y proponiendo rutas naturales. Para nosotros este Día de la Cruz es un día importante, y es un día importante porque no solamente recordamos una fiesta local, una tradición, sino que además es también el comienzo de poder realizar actividades que antes o durante el año pasado tuvimos que dejar en el recuerdo y simplemente guardarlas en el cajón. Este año el Día de la Cruz no lo podemos celebrar como en otras ocasiones, con grandes actividades en el Parque Municipal, rodeados de AMPA, de niños, pero sí que podemos vivir el recuerdo del Día de la Cruz. Sirven pues para recuperar la memoria, recuperar la esencia de unas tradiciones tan antiguas como es el Día de la Cruz, y una de las tradiciones más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Este año vivida de forma totalmente distinta en el museo, no estamos en el Jardín Martínez Parra, no estamos allí rodeados de niños como todos los días de la Cruz por la mañana, pero bueno, también tiene su importancia y su porqué, ¿no? La exposición ha contado con 60 fotografías de Luis López, más conocido como Luis el Retratista, cedidas por su nieto Luis Miguel López. 10 dedicadas a la romería de la Cruz de la Langosta. Hemos utilizado o hemos traído de ese baúl de los recuerdos las fotos de Luis el Retratista. Agradecer a la familia de Luis su empeño, su dedicación por hacer que estas fotos no se pierdan, por cedérnoslas gratuitamente para poder montar esta magnífica exposición, que empieza en esta exposición con la fotografía de este gran fotógrafo
que refleja en cada una de estas fotografías pues el espíritu de aquella época de los 60, que en muchas ocasiones se nos ha olvidado para poder disfrutar de todas y cada una de las fiestas de nuestra localidad. Unas fotos que reflejan cómo era ese día de la Cruz, en la que con nuestra cesta, con esos alimentos, con el pan, las habas, el aguamiel, se iban y disfrutaban de un día de campo tranquilamente, en los que no había problemas, no había preocupaciones y tampoco existía internet. Y principalmente, bueno, pues intentando recuperar esa memoria, pues esta colección de fotografías que nos ha cedido gratuitamente en este momento la familia de Luis, su hijo, sus nietos, a los que hay que agradecerles el hecho de que, bueno, pues nos las hayan prestado para exponerlas aquí al público y que muchos sellineros puedan reconocer, como me ha pasado a mí, que he hecho un breve recorrido, y si te fijas en algunas caras, consigues saber quiénes son, ¿no? Porque aunque ha pasado mucho tiempo, pero ya los que tenemos cierta edad, pues vemos algunas caras y las reconocemos, ¿no? Agradecer a Fabiola por acordarse de, en este caso de mí, y más que de mí, de mi abuelo, al ayuntamiento también de misma manera, y la verdad es que muy orgulloso, o sea, y solo espero que aparte de mí como proyector de todas estas fotografías, que mi abuelo en su día las hizo de manera profesional, y en este caso concreto también, es que estoy muy nervioso, no sé qué deciros. Simplemente sí pediría la colaboración de todos estos tan buenos fotógrafos que han habido atrás y que la hay, que de igual manera pues que ilustren a nuestro pueblo y que se puedan exponer sus fotografías como las estoy poniendo la de mi abuelo. Hay unas fotografías dedicadas a la romería, a la Cruz de la Langosta, una romería que no queremos dejar perder, y aquí está Mari, representante de la asociación, que también siempre colabora en esta actividad, y que por favor no dejemos de hacer ese recorrido, porque muchas veces se nos olvidan las pequeñas tradiciones que tenemos. Da gusto ver cómo se celebraba el Día de la Cruz en aquellos años, al cual iba todo el mundo, iba pues a los mismos sitios y se congregaban allí, y era un día familiar y también de amigos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues la verdad, todo eso, desgraciadamente, las tradiciones siguen, pero se pierden la forma de celebrarlas, y bueno, en este caso no podemos intentar volver a ese pasado, pero sí que tenemos que intentar mantener, como digo, esas tradiciones. El propietario de las imágenes, el nieto de Luis el retratista, pretendía que estas fotos no cayeran en el olvido para recuperar el pasado de muchos sellineros. En un principio, cuando me lo donó mi abuelo, pues la verdad que mi idea era rescatar mi pasado. Y cuando poco a poco fui sacando fotografías que yo en mi vida las había visto, a través de un amigo mío, dije, ¿y por qué no las hacemos públicas? Digo, pero con todo este lío de tema de la privacidad de datos, digo, no me fiaba, digo, pues poco a poco voy introduciendo alguna foto y a ver la gente cómo va reaccionando. Y la verdad, nada más que de escuchar, bueno, no de escuchar, sino de ver justamente de lo que ponían, digo, pues poco a poco me fui animando. Y la verdad es que pues me siento muy contento de lo que, como te decía, de que la gente recupere su pasado, que se recuerden, volvamos atrás con lo mal que lo estamos pasando. Pues mi hijo lo hace por cariño que le tenía a mi padre, porque era el nieto preferido de él, y él desde chiquillo, pues como el pobre, ya, en fin, fue el primero, el mayor, pues le iba a buscar a su abuelo, o me pedía a mí algunas perrillas, yo le daba, y él pues iba a buscar al abuelo. Y lo veía y se quedaba a ayudarle con la máquina de 3 patas que la ponía enfrente del pepiche, ponía su máquina allí, el telón blanco para hacer los carnets de identidad allí, que los hacía. Y Miguelico pues siempre le ayudaba alguna cosa. Luis Miguel recuerda el trabajo de su abuelo, originario de la línea de la Concepción, que se enamoró de una hillinera y se afincó en la ciudad. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Yo si me retraigo a cuando era pequeño, yo sé que muchos sábados, muchos domingos me llamaba, oye, porque a mí me decía Miguelico, digo, Miguelico, súbete conmigo. Y me veía con él, tanto como hacer fotografías, no, pero sí a revelar las fotografías, a revelarlas, meterme en su estudio, a ver cómo las hacía, y luego lo acompañaba a cobrarlas. Pero bueno, muchas no las cobraba, pero en fin, ese recuerdo es lo que me trae de mi abuelo. Y vamos, de hecho, ahí al fondo hay una foto de él, que me imagino que cuando la gente se tope con él dirá, coño, este es el que nos hizo la
la foto. Bueno, mis tatarabuelos eran fotógrafos, vivían justamente en la feria, justamente de la fotografía, y él cuando se instaló aquí en Ellín, pues recogió justamente lo que hacía atrás. Y a lo del fútbol me remito es que ellinero hasta la muerte. Trabajaba de pueblo en pueblo y de feria en feria. En ocasiones le era muy difícil cobrar por su trabajo por la situación que vivía muchas familias en España. Luis, el retratista, continuó con el oficio familiar que intentó trasladarle en vano a su hijo. Pues no, él intentó pero como yo veía todas esas cosas que ocurrían, que no querían la fotografía, que el pobrecito iba lo justo para mantener la casa, porque, en fin, los tiempos eran muy críticos. Y yo no veía que aquello no le veía por venir aquello. Me tiró más lo de mi abuelo, lo del padre de mi madre, que era camarero, tenía su restaurante enfrente de la gasolinera de Ellín, el Bar Retiro, restaurante, que fue donde conocí a mi madre él. Él viajaba por los pueblos, iba con su camarica de la Cámara de Minutos, iba a Molinicos, a Férez, a Socobos, a todos los pueblos de alrededor, justamente para hacer un feriante, era un feriante de ellos. Pues el pobre salía con su máquina, se llevaba varios carretes y se iba, y por eso nos han quedado tantos carretes, porque entonces él tiraba discriminadamente fotografía, a muchos lo llamaban y los retrataba, y otros pues les hacía la fotografía. El problema, que yo lo tenía yo luego, que yo le ayudaba a entregar las fotografías, que en muchas casas pues no tenían para comer y le llevaba la fotografía y decía que no las quería, y te tenías que guardar, y yo le insistía, por favor, mire usted, si no las quiere usted traer más adelante o le pagamos poco a poco, pues nos quedamos con la fotografía. Y muchos sí, pues te la pagaban. Las que no, llegaba, ¿cuántos nenes? Digo, pues mire usted, papá. Y llevaba el bolsillo, pues la mitad de fotografías me habían quedado. Y el pobre, pues nada, ahí las dejaba, pues algunas luego volvían a los 5, 6 días o 7, volvían a por la fotografía aquella. Y si no, y el cliché, pues al cajón. Miguel, el hijo de Luis, recuerda anécdotas de su familia y de cómo vivía esta fiesta de la Cruz. Todos los años, nosotros, bueno, yo y mis hermanas, ellas iban por un lado, yo me iba por otro, nos hacían la merienda, nos íbamos a la Fuente de Iso o a la fuente de aquí del Calvario, y muchas veces de que íbamos a la Fuente de Iso, como estaba tan largo, antes de llegar al sitio nos comíamos la merienda, porque ibas andando y te parabas y los albelcoqueros, que había albelcoqueros a la derecha y a la izquierda, pues cogías albelcoque y llegabas a la Fuente de Iso. Y allí pues nada, allí no, cada uno por su lado. Yo era mayor como es natural que mis hermanas, y yo pues en cualquier grupo que había por allí o amigos, pues allí nos sentábamos y había sitio, porque estaba todo. Para coger un lado era problemático. Gracias a la difusión del trabajo de Luis por parte de su nieto en las redes sociales, ha hecho que una mujer descubriera quién era su madre. Porque tú no te puedes imaginar las alegrías que me está dando, porque yo veo a mujeres, hace un mes y medio, 2 meses, una mujer conoció a su madre, que no la había conocido, pues se murió, que ella tenía unos meses y no llegó a conocer a su madre, y la pobre la vio y fue a buscarme. Entonces no estaba la pandemia esta, o sí estaba ya, y al verme se abrazó. Digo, mire usted, estoy agradecidísima. ¿Quién hace esto? Digo, un hijo mío. Digo, no se puede imaginar la alegría que tengo, que he conocido a mi madre gracias a la fotografía que su hijo ha puesto en eso. El ayuntamiento trabaja para la cesión de las fotografías de Luis, que también era gran aficionado al fútbol ellinero. Está comentando así Fabiola por lo bajini, que estamos trabajando en que se pueda hacer esa cesión. La verdad es que, bueno, pues yo me acuerdo de Luis, además iba a la peluquería de mi padre, o sea, tengo recuerdos de él siendo un chiquillo, y la verdad es que me acuerdo perfectamente, y de verlo siempre con su cámara encima, ¿no? Y bueno, y como decía antes Mariano, en el fútbol yo creo que tendrá miles de fotografías del viejo Santana, ¿no? La verdad es que es algo que no tenemos que dejar como ayuntamiento que se pierda, y desde luego si contamos con la colaboración de la familia, pues de una forma u otra esas fotos se irán exponiendo poco a poco en el museo. 16 cruces se han presentado en el concurso, que optarán a los 9 premios, que rondan los 900 euros entre los 5 premios en efectivo y los 4 vales en librerías.
Esta exposición está acompañada al mismo tiempo por el tradicional concurso de cruces, en las que tenemos tenemos 16 cruces realizadas y elaboradas por los niños. Agradecer como siempre su participación, su colaboración, y haremos entrega de los premios el próximo viernes en esta misma sala, rodeados de esta maravillosa exposición. El alcalde agradeció a los colectivos que trabajan para no perder estas tradiciones. También agradecer que personas como José Antonio Iniesta o como Mari, que está aquí esta mañana, que representa a la Asociación de Viudas, también, pues veo aquí a Bea también desde el archivo, que está trabajando mucho, ¿no?, junto con Fabiola, pues para eso, mantener vivas nuestras tradiciones, que creo que es la esencia de un pueblo. Lo hemos dicho muchas veces, el que no tiene pasado, ni tiene presente, ni tiene futuro, ¿no? Por lo tanto hay que mantener lo que es nuestro, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y parte de ella es, en este caso, el Día de la Cruz y también la subida a la Cruz de la Langosta. Tobarra busca voluntarios para formar parte de la agrupación local de Protección Civil. La Concejalía de Participación Ciudadana ha trabajado para poner en marcha un reglamento y en busca de personas que quieran formar parte de la extinta agrupación de Protección Civil de Tobarra. Bueno, el reglamento se aprobó en pleno el día 29 de abril y ahora está expuesto para ver si alguien quiere hacer alguna alegación. Cuando pase el periodo de alegaciones, que está transcurrido un mes, entonces ya lo podemos publicar en el BOE, y entonces es cuando la gente que realmente quiere haber leído el reglamento y ver que se ajustan y que les viene bien, entonces cuando la gente puede venir al ayuntamiento a hacer su inscripción oficial para la agrupación. Bueno, pues es importante porque la verdad con lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y con lo que tenemos en Tobarra, la verdad es que cuantas más manos hayan voluntarias para hacer cosas, mejor. Un pueblo unido siempre más fructífero que cuando cada uno va por un lado, ¿no? Entonces es como juntar más recursos para nuestro pueblo. Es bueno porque, por ejemplo, ayuda en asociaciones, ayuda cuando hay alguna fiesta, también pueden salir, ayudar también cualquier emergencia a pueblos vecinos, y la verdad es que para nosotros sería muy satisfactorio prestar este servicio a nuestro pueblo, a nuestros pueblos vecinos y donde nos tengan que llamar. La semana pasada conocimos dos nuevas pruebas ciclistas que se disputarán en Ellín. La primera prueba en Castilla-La Mancha del Campeonato de España de Orientación en Bici de Montaña. También el primer Open BTT los días 15 y 16 respectivamente. Daniel Sancha, diputado provincial de Deportes, explicó que desde la Diputación de Albacete están promocionando pruebas deportivas de diferentes modalidades, aunque no sea dentro del circuito. Vamos a esperar un poco a ver qué pasa a partir del 9 de mayo con la finalización del estado de alarma o no. Vamos a volver, y vamos a volver en cuanto las autoridades sanitarias nos dejen. Es verdad que no sabemos si vamos a volver como circuito, que creo que no, porque en el circuito como lo entendemos volveremos en el año 2022, pero sí que vamos a realizar pruebas de senderismo, de trail, de BTT y de atletismo durante incluso este verano. Primero unas pruebas piloto que nos sirven un poco de a ver cómo vamos funcionando con los protocolos de las federaciones y aquellos protocolos que Sanidad también nos facilite, y yo imagino que si todo va bien a partir del mes de septiembre podemos tener más pruebas en un calendario, pero no será como un circuito, sino pruebas donde la gente pueda tener pues un espacio donde practicar deporte, que no es muy demandado, que nos llaman constantemente que cuando iniciamos los circuitos, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Aún así son muchos los eventos deportivos que vamos a tener durante estos meses. Tenemos aquí pruebas el 15 y el 16, tenemos también de triatlón en Alcalá del Júcar, tenemos otro tipo de pruebas que se están desarrollando federadas, el trail de Paterna de Madera, a lo largo y ancho de la provincia de Albacete, en las que colaboramos con todos los ayuntamientos y los clubes de cada una de las localidades, y bueno, en el momento en el que podamos y las autoridades nos dejen, volvemos con pruebas deportivas seguro. Y vamos a dar paso a la información meteorológica que cada día nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología en su previsión.
buenas noches. Mañana por lo general tendremos cielos poco nubosos o despejados en la provincia de Albacete, salvo algún intervalo de nubosidad de evolución en áreas montañosas. Y precisamente en esas zonas montañosas las temperaturas mínimas subirán de manera generalizada, en el resto permanecerán sin cambios o con algún descenso local. Las máximas mañana seguirán subiendo, tendremos 23 grados en Albacete y Fuente Álamo, 24 en Ontur, 25 en Ellín y Tobarra y también en Albatana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos despedimos con la exposición fotográfica de Luis López, el retratista que refleja una época histórica de Ellín en esta festividad de la Cruz. Muchas gracias por su atención y que sean felices.